Bueno, nos ha hablado de las técnicas de resonancia magnética funcional. Como, bueno, el doctor Joan Deus desde 2009 viene proponiéndolas y según yo le he entendido es que someten al paciente a una serie de estímulos o lo que sea y eso da una resonancia magnética funcional. Y con esa prueba, según las zonas que se iluminan y tal, se puede saber si ese paciente es digamos, neurológicamente sensible y potencialmente fibromiálgico, ¿no? Veamos, es psicólogo, por lo tanto, ya lo que decía antes, la visión que tiene del enfermo es neuropsicológica. Punto número 1, es que hay que analizar lo que dice, quién lo dice y qué formación y experiencia tiene el que lo dice. Estos son investigadores, o sea, sí, la idea es encontrar una determinación objetiva, una prueba, una determinación objetiva que pueda pues decirle a la gente, pues mira, es muy probable que con esta prueba sea fibromiálgico. Está claro, pero antes de responderle, el doctor Joan Deus es un neuropsicólogo, por lo tanto lo suyo es la psicología y está haciendo estudios, investigaciones para publicar en muchos artículos, es decir, meritaje académico, que es lo que antes he autocriticado. Pero bueno, pero es que también la ciencia avanza con la investigación. No, ya, pero no ha avanzado nada en 30 años. Es que es a lo que voy, es que si no me escuchan... Sí, para los pacientes de ahora, desde luego, no nos ha servido para nada en los últimos 30 años. Presidenta, si yo quisiera quedar bien, ya sabe cómo sería, diplomático, hablaría tranquilo, calmado, pero toda esta tensión que yo transmito es la tensión de la frustración que comparto con los enfermos. Porque yo soy el que estoy con los enfermos. Ayer tenía una señora postrada que ha ganado 30 kilos, que los hijos... hablaban ellos, ella no podía ni hablar, tratada, intoxicada con fentanilo, con oxicodona en una unidad de dolor que la tratan como si fueran anestesiólogos que lo único que hacen es darle medicamentos para tenerla sedada, no tiene vida ninguna, tiene 67 años. Eso yo me calienta, me pone... Entonces, este señor, este doctor en psicología, neuropsicólogo, prácticamente su actividad es hacer investigación en el área de la neuropsicología. Bien, entonces lo que hace es, el área en la que él está centrado es en los estudios de resonancia magnética funcional. Y antes he dicho que la resonancia magnética funcional no es una resonancia magnética anatómica que tú te metes ahí. Sí, no es lo mismo que una radiografía. Sí, efectivamente. Entonces, usted lo ha dicho muy bien, yo también lo comenté antes, se le somete, por ejemplo, a un estímulo doloroso que produce la hiperalgesia. Y lo que estamos viendo en ese cerebro en resonancia magnética F funcional es, lógicamente, hay unos cambios visibles en ese cerebro mientras está sometido a ese estímulo que le desencadena la hiperalgesia. Y cuando cesa este estímulo, el cerebro se le vuelve a ver completamente normal. Es decir, no hay una lesión anatómica. No hay lesión. Por lo tanto, esto no se puede utilizar como prueba objetiva diagnóstica de que hay lesiones anatómicas en el cerebro. Pero es que yo entiendo que, a ver, se puede entender como objetivo una lesión, que hay una prueba que te la muestra, pero también puede ser objetivo que ante un estímulo, una persona que no es fibromiálgica va a presentar esta resonancia magnética funcional y una persona que es fibromiálgica va a presentar esta otra. Eso también es una prueba objetiva. Sí, un momento. La respuesta es la siguiente. Eso demuestra que no finge. Demuestra que demuestra que hay una hiperalgesia. Pero, Presidenta, vamos a lo pragmático. Y lo pragmático no vamos a estar haciendo resonancias magnéticas funcionales que demuestren que sometido a un estímulo, porque entonces colapsamos, no tenemos presupuesto. O sea, que no es algo que sea...
implantable en el sistema sanitario de salud pública. Solo en casos especiales en los que se tenga que verificar para una discapacidad, etcétera. Pero desde el punto de vista, seamos pragmáticos, es que como yo lo vivo cada día con los enfermos, yo solo quiero pragmatismo. Vale. Y cambie porque lo que... No. Que yo entiendo su punto de vista, pero también entienda que hay el punto de vista del abogado, que es el que tiene que valorar para luego conceder una serie de prestaciones y tal. Entonces, es normal que ellos dicen, pues es que no tenemos unos baremos específicos de valoración de la discapacidad y tienen que agarrarse a algo. Entonces, si puede ser aunque no sea una resonancia normal, pues sea una funcional, pues más vale eso que nada, ¿no? Hoy por hoy es lo único que hay y yo no vaticimo en los próximos 10, 20 años, por supuesto, ningún biomarcador bioquímico, porque lo que vamos a encontrar van a ser lo que llamamos epifenómenos. Es decir, vamos a encontrar... sí, sustancias químicas, podrán ser citoquinas para el componente inflamatorio que pueden tener algunas enfermas, no me lío, quiero decir, pero esto no es causa y esto no objetiva porque no tiene la especificidad ni la sensibilidad que tiene que tener como procedimiento diagnóstico aceptable. Por lo tanto, seamos prácticos, no van a haber, ya lo vaticino, todo lo que sean estudios de investigación, de marcadores, es academicismo. No se va a encontrar en los próximos decenios ningún marcador biológico implicado en la causa y que sea un marcador diagnóstico potente y por lo tanto aceptable. Pues entonces está bastante crudo, realmente trasladar el juicio médico al juicio legal. Y si es que los médicos ya vemos la persona que está incapaz, que no puede trabajar, la persona, es decir, el juicio del médico, la valoración del médico ahí es clave, por eso el médico de familia, que es el que estará más sensible a nuestra información, es el que tenemos que formar. O sea, yo no tengo que convencerme que la enferma de ayer, que está ahora drogada, que hasta se tendría que presentar una demanda al sistema de salud por haberle creado dependencia, adicción al fentanilo, fíjese usted lo que le estoy diciendo, no cuestiono en absoluto lo de las discapacidades, en absoluto. En todo caso, antes hice una pequeña referencia que hay algunos que se aprovechan, como ha dicho muy bien ¿verdad? Nuestro doctor en Derecho, en Medicina Legal, que se aprovechan de la picaresca, etcétera y tal, y a ver si pillan algo. Eso es obvio y pasa en todas partes. Pero lo de la discapacidad o incapacidad, eso es obvio en muchísimos enfermos. Yo me he encontrado aquí, si les explicara. De todas maneras, tengo yo una duda al respecto, porque la fibromialgia, una vez que se desencadena, es crónica, parece que es crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero sí es cierto que suele haber brotes, o sea, que el paciente no está siempre muy mal, sino que de repente pues está un mes mal, ¿vale? Bastante mal, incluso tan mal que no puede hacer casi nada y de repente pues ya se mejora su salud, ¿eh? Entonces, al ser así, ¿hasta qué punto, o sea, sería incapacitante? Yo creo que puede ser discapacitante, ¿no? Pero... Totalmente, es decir, una enferma con síndrome fibromiálgico, que muchos médicos la llaman así, síndrome, conjunto de síntomas y signos, ¿verdad? Es lo de menos la terminología, lo importante es el grado de desempeño en las actividades cotidianas, en las actividades de la vida cotidiana que tiene esa persona. Entonces, eso es incuestionable. En cuanto a enfermedad crónica, por supuesto que lo es. He dicho antes que hay unos factores predisponentes que son crónicos. O sea, lo que predispone a estos enfermos a ser fibromiálgicos, eso es algo crónico de larga duración. Es decir, es algo biográfico, que está en su biografía y en algunos casos en su biopatología. Por ejemplo, la enfermedad de Scheuermann que hablaba antes, de la poliartrosis en la columna vertebral con dolores incapacitantes. Esa paciente, esa enferma tiene una incapacidad. Entonces, es una enfermedad crónica porque hay predisponentes que son ya de por sí crónicos. O sea, no porque lo digamos nosotros,
porque los factores predisponentes ya lo son. Por lo tanto, es crónica. Y luego, lo de los brotes, también he dicho que para el distrés psicofísico, ese distrés psicofísico, hay factores desencadenantes que son factores agudos, es decir, factores que sobrevienen en un momento dado y son los que disparan los brotes. Ejemplo de esos factores. Ejemplo, sí, ejemplo de los factores desencadenantes, pues puede ser la muerte de un ser querido, por ejemplo. Un accidente en el trabajo, pues un jefe que ya no lo soportas más, es un factor desencadenante. Mire, preguntan por el chat si la pérdida cognitiva, que es algo muy limitante, ¿cómo se puede demostrar esa pérdida cognitiva? Sí, mire, prácticamente nosotros tenemos cuestionarios diagnósticos casi para todo. Entonces hay lo que llamamos tests o pruebas, que no son pruebas biológicas, son cuestionarios, el cuestionario de Hamilton para la depresión, el cuestionario de Beck para la personalidad. Tenemos cuestionarios prácticamente en el ámbito de la psicopatología, para todo. Entonces, tenemos cuestionarios que pueden valorar estos aspectos también, por supuesto. Valorar de forma matemática, con números, es decir, poder decir, de 0 a 10 hay tantos puntos. Muchas